Bienvenidos al programa Contextos, no opiniones, programa en el cual respondemos a las preguntas que nos hacen llegar acerca de los textos que el cristianismo llama Nuevo Testamento. Nos ha llegado la siguiente pregunta: ¿es Jesús hijo de José? Esta pregunta surge debido a las opiniones teológicas que el cristianismo ha dado sobre las narrativas del nacimiento extraordinario de Josué de Nazaret, registrada en los libros llamados Mateo y Lucas. Estas opiniones teológicas que han sido sembradas por el cristianismo en las mentes de los religiosos a través de los años afirman que Josué de Nazaret no tiene padre biológico. Repito, la opinión teológica sobre las narrativas del nacimiento extraordinario dicen que Joseph no es el padre biológico de Josué. Se trata de una opinión teológica, no es lo registrado en los libros mencionados, pues dichos libros no dicen que Joseph no sea el padre biológico de Josué. De hecho, estas opiniones teológicas contradicen los libros mencionados, pues en ellos, como evidenciaremos a continuación, Josué de Nazaret es llamado en varias ocasiones hijo de José. Y José es llamado su padre, inclusive en las mismas narrativas del nacimiento de Josué. Veamos entonces qué dicen los textos, no las opiniones. En el libro llamado Mateo, capítulo 1, se encuentra un registro genealógico de Josué que no solo conecta a Josué con Abraham, el primer patriarca de Israel, sino con el rey de Israel, David. Mateo 1:1 dice: estos son los antepasados de Josué, hijo de David. Claramente, según el autor de Mateo, Josué es descendiente de David. La pregunta es: ¿Josué descendiente de David por línea paterna, materna o por ambos? Dejemos que el texto mismo nos dé la respuesta. En la misma sección de Mateo, capítulo 1, verso 20, dice el texto: Joseph, hijo de David, no temas tomar a tu esposa Miriam. Evidentemente, según el texto de Mateo, Joseph, el esposo de Miriam, es el descendiente de David, así como lo es Josué. Miriam no es identificada como descendiente de David, ni en Mateo ni en Lucas. Por lo tanto, según el texto de Mateo, Josué es descendiente de David porque Joseph, esposo de Miriam, es descendiente de David. En contexto histórico, no olvidemos que los derechos al reinado en la cultura hebrea no se transmiten por adopción, así como los derechos al sacerdocio de Aarón tampoco se transmiten por adopción. En la cultura hebrea, si alguien no es biológicamente descendiente de Aarón, el sumo sacerdote, este no tiene derechos a dicho sacerdocio, aunque fuese adoptado por un sacerdote. De igual manera, si alguien no es biológicamente descendiente de David por línea paterna, no tiene derechos al trono de David. La misma información que leímos en Mateo, cómo Josué recibe los derechos de descendiente de David por línea paterna, la misma información de Mateo la encontramos en el libro de Lucas. Lucas 1:27 dice que Miriam estaba desposada con Joseph de la casa de David. Lucas 3:23 identifica a Josué como hijo de Joseph e hijo de David. Y por esta misma razón, también en Lucas 1:32 el texto dice: el Eterno le dará a Josué el trono de su padre David. Si el único identificado en Mateo y Lucas como descendiente de David es Joseph, no Miriam, evidentemente es porque Josué desciende de David a través de Joseph, lo cual implica obviamente que Joseph es su padre. De hecho, en Lucas 2:4 se reafirma esta información al decir: Joseph subió a la ciudad de David por ser él de la casa y de la familia de David.
Es evidente, pues, que tanto Mateo como Lucas identifican a Yehoshua como descendiente de David, porque, claro, Yosef, padre de Yehoshua, es descendiente de David. Hágase esta pregunta: si Yehoshua no fuese hijo biológico de Yosef, ¿qué sentido tendría identificar una y otra vez a Yosef como el descendiente de David? ¿Qué sentido tendría identificar a Yehoshua con el registro genealógico davídico de Yosef si éste no fuese su padre? Tanto en Mateo como en Lucas, solamente Yosef es identificado como descendiente de David, no Miriam, lo cual implica claramente que Yehoshua es hijo de Yosef. No olvidemos, en la cultura hebrea, el derecho al reinado no se transfiere por adopción. Ahora bien, quizás a algunos les llame la atención el hecho de que existan dos genealogías de Yehoshua con ciertas diferencias, una en Mateo y otra en Lucas. En realidad esto no debiera extrañarnos si tomamos en cuenta la cultura hebrea como contexto, donde la ley del levirato implica la posibilidad de tener dos padres. Pero recuerde que este programa se llama Contexto, no opiniones. Así que dejaremos nuestra opinión respecto a las dos genealogías para otro programa y nos concentraremos en los textos. Ambos textos registran que Yehoshua es identificado como hijo de Yosef, descendiente de David. Es decir, que según estos textos, el de Lucas y el de Mateo, Yosef es el que transfiere a Yehoshua los derechos de descendiente de David. Derecho que, repito, en la cultura hebrea no se transmite por adopción. Por esta misma razón es que leemos en Revelaciones 5:5 y 22:16 que Yehoshua es llamado la raíz de David, la descendencia de David. Ya sabemos, descendiente por la línea paterna. Ahora continuemos con los textos para evidenciar. En Lucas 2:48 se registra que Miriam dijo a Yehoshua cuando a corta edad éste se quedó en el templo de Jerusalén mientras sus padres regresaban a casa. Miriam dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Hágase esta pregunta: ¿por qué el autor de Lucas dice que Miriam identificó a Yosef como el padre de Yehoshua? Repito el texto, Lucas 2:48. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. La respuesta es clara. Yosef es el padre de Yehoshua. Quien piense que el autor de Lucas tuvo la intención de hacer creer al lector que Yosef no era el padre de Yehoshua, está implicando que el autor es una persona incapaz de coordinar ideas, pues evidentemente el autor acaba de identificar a Yosef como el padre de Yehoshua por boca de la madre de Yehoshua. Tu padre y yo te hemos estado buscando. Veamos ahora cómo en Mateo, sección 13:55, el autor registra que la gente de Nazaret, la gente que conocía a Yehoshua, dijo: ¿no es este el hijo del artesano o del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacob, Yosef, Shimón y Yehudá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? El mismo evento registrado en el libro llamado Lucas 4:22 dice: ¿no es este el hijo de Yosef? Estamos viendo que los autores de Mateo y Lucas no registran momento alguno en que Yehoshua objetara o se opusiera a ser llamado hijo de Yosef. Si Yehoshua no fuese hijo de Yosef, como opina la teología cristiana, en primer lugar, ¿por qué los autores registrarían que Yehoshua fue identificado como hijo de Yosef y que tanto su madre como la gente de Nazaret identificaban a Yehoshua como hijo de Yosef?
En segundo lugar, si Yehoshua no fuese hijo de Yosef, ¿qué gran ocasión ha perdido Yehoshua al ser llamado hijo de Yosef para aclararle al público de Nazaret, a los que lo conocieron, a los que lo vieron crecer, que Yosef no es su padre? Evidentemente, está muy claro en Mateo y Lucas que Yosef es el padre de Yehoshua. Lo dijo su madre, lo dijeron las personas de Nazaret, las personas que lo vieron crecer. Yehoshua es hijo de Yosef. Pero si alguien piensa diferente, tiene el derecho a opinar diferente. Solo recuerde, es su opinión. De hecho, es una opinión que contradice el texto. Veamos ahora lo que dice el libro llamado Juan, sección 642. Dice que la gente decía: ¿no es este Yehoshua el hijo de Yosef, cuyo padre y madre nosotros conocemos? El mismo texto de Juan, sección 1:45, lo confirma diciendo: Filipos halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como los profetas, a Yehoshua, el hijo de Yosef de Nazaret. Según el autor, no solo la gente identifica a Yehoshua como hijo de Yosef, sino que inclusive dicha expresión hijo de Yosef está en boca de un discípulo suyo. En conclusión, hasta aquí, según los textos judíos que el cristianismo llama Nuevo Testamento, Yehoshua fue identificado en varias ocasiones como hijo de Yosef, y el propio Yosef fue identificado como su padre. Esto es lo que dicen claramente los textos. Quienes opinen que los autores de las narrativas del nacimiento de Yehoshua tuvieron la intención de decir lo opuesto, de decir que Yosef no es el padre de Yehoshua, se contradicen, pues los autores de estos textos claramente una y otra vez llaman a Yehoshua hijo de Yosef y a Yosef lo llaman su padre. Evidentemente, según los textos leídos, Yehoshua es hijo de Yosef. Las opiniones que se tengan sobre estos textos pueden ser innumerables, pero no cambian la realidad de los textos. Una pregunta clave quizás sería: ¿cuál es la sección en las narrativas del nacimiento de Yehoshua, tanto en Mateo como en Lucas, de donde se han creado las opiniones de que Yehoshua de Nazaret no es hijo biológico de Yosef? Que Miriam es la madre, pero Yosef no es el padre. De ello hablaremos en la segunda parte. No te la pierdas. Bienvenidos al programa Contextos, no opiniones, programa en el cual respondemos a las preguntas que nos hacen llegar acerca de los textos judíos que el cristianismo llama Nuevo Testamento. Esta es la segunda parte de la respuesta a la pregunta: ¿es Jesús hijo de José? Como ya se dijo, esta pregunta surge debido a las opiniones teológicas que el cristianismo ha dado a través de los años sobre las narrativas del nacimiento extraordinario de Yehoshua de Nazaret registrado en dichos textos. En la primera parte evidenciamos con textos, no con opiniones, que las genealogías davídicas de Yehoshua de Nazaret registradas en los libros Mateo y Lucas son genealogías por la línea de Yosef, según los propios autores. Lucas 3:23 encabeza el registro genealógico con la frase Yehoshua, hijo de Yosef. Mateo 1:1 encabeza el registro genealógico diciendo: estos son los antepasados de Yehoshua, hijo de David. Y finaliza el registro en Mateo 1:16 diciendo: Jacob engendró a Yosef, este es el esposo de Miriam.
Respecto a esta última cita, Yosef, esposo de Miriam, se nos hizo llegar un comentario afirmando que se han encontrado dos manuscritos de Mateo en hebreo que en lugar de decir Yosef, esposo de Miriam, dice Yosef, padre de Miriam, implicando así que el registro genealógico davídico de Mateo 1 es de Miriam, no de Yosef. Que el personaje llamado Yosef en el registro genealógico es el padre de Miriam, no su esposo, aunque este también es llamado Yosef. La realidad es que la noticia de que hay dos manuscritos de Mateo en hebreo que en lugar de Yosef, esposo de Miriam, dicen Yosef, padre de Miriam, es una información imprecisa y además sensacionalista. Me explico. Es la clásica falacia de la verdad a medias, es decir, es una información que incluye algún elemento de verdad, esconde información e incluye falsedades. Pongamos atención, por favor. A finales del siglo XIV, en Aragón, un rabino llamado Shem Tov realizó un tratado de polémica judeo-cristiana llamado Even Bohan. En dicho tratado, el rabino Shem Tov incluyó un texto hebreo de Mateo, con el fin de comentar algunas secciones en función de su crítica al cristianismo. Por ello, este texto hebreo de Mateo se le identifica como Mateo hebreo de Even Bohan, nombre del tratado donde se encuentra el texto de Mateo. Por la misma razón, popularmente también se le llama Mateo hebreo de Shem Tov, aunque el propio Shem Tov reconoce en su tratado que él no es el autor del texto hebreo de Mateo, sino simplemente el copista. Ahora bien, el manuscrito de Even Bohan, puño y letra de Shem Tov, no se ha hallado. Todos los manuscritos copias de los cuales hoy tengamos noción, todos ellos dicen Yosef, esposo de Miriam. Ningún manuscrito registra padre de Miriam. Entonces, ¿por qué hay quienes dicen se han encontrado dos manuscritos de Mateo hebreo que dicen Yosef, padre de Miriam? En primer lugar, es cierto, hay dos escritos del siglo XV y XVI en los que citan una breve porción de Mateo capítulo 1 del Mateo hebreo de Even Bohan. Y ambos escritos registran Yosef, padre de Miriam. Esto es cierto, pero no es toda la verdad, ya que ambos escritos no son manuscritos del Mateo hebreo de Even Bohan. No son manuscritos, son en realidad colecciones de muchas citas de diferentes libros. Entre tantas citas figura solamente la cita abreviada de Mateo hebreo del capítulo 1 y los versos del 1 al 16, incluyendo el comentario de Shem Tov sobre dicha cita. Veamos las imágenes de estos dos escritos para evidenciarlo. A continuación, transcribo en español el contenido de la cita de Mateo 1. Lo que ven en color negro es la cita de Mateo que registran estos dos escritos. Lo que ven en color negro y gris es lo que registran los manuscritos completos de Mateo en hebreo de Even Bohan. Lo que ven en color rojo son las lecturas que se diferencian a los manuscritos de Mateo hebreo de Even Bohan. Lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Te parece que estos escritos son manuscritos de Mateo hebreo? Imagino que tu respuesta es no. Estos escritos, estas citas, no son un manuscrito del Mateo hebreo. Decir que estos dos escritos que recopilan citas de diferentes libros son manuscritos del Mateo hebreo de Even Bohan es totalmente una falacia. Sería exactamente lo mismo que yo copiara los primeros 16 versículos, digamos, del libro del Génesis y luego dijera que tengo un manuscrito del Génesis, cuando en realidad lo que tengo es una cita abreviada del libro del Génesis. Inclusive, no se trata siquiera de una cita completa, sino una cita abreviada de Mateo 1 del 1 al 16. Eso es todo.
Y peor aún, es una cita con error de omisión, porque como habrás notado, la lista genealógica no menciona a Eliakim, Azur y Sadoc. Pero los sensacionalistas no te dicen toda esta información. Si las palabras tienen significados, usémoslas apropiadamente. Una cosa es un manuscrito de un libro y otra cosa es una cita abreviada de Mateo 1, del 1 al 16. Ahora, ¿qué es lo otro que no te dicen los sensacionalistas? No te dicen que en ambos escritos también se copió el comentario de Shem Tov sobre la cita de Mateo 1. ¿Por qué no te dicen que el comentario de Shem Tov también se encuentra en la cita copiada? Porque allí se encuentra la clave para desmoronar la falacia. Pon atención, por favor. Debajo del listado genealógico de Mateo 1, Shem Tov escribió su comentario que dice lo siguiente: ¿Cómo puede ser que la genealogía de Jesús sea la misma genealogía del esposo de su madre, si Yosef no es su padre? Es la pregunta que Shem Tov realiza al mundo cristiano. Esta pregunta de Shem Tov evidencia que el texto hebreo de Mateo, fuente en el tratado de Shem Tov, decía Yosef, esposo de Miriam. Y por esta razón, Shem Tov, en su comentario, hace una pregunta identificando la lista genealógica como perteneciente al esposo de su madre. Repito la pregunta de Shem Tov en su comentario: ¿cómo puede ser que la genealogía de Jesús sea la misma genealogía del esposo de su madre, si Yosef no es su padre? Evidentemente, la frase Yosef, padre de Miriam, en estos dos escritos es una frase que contiene error de copista. Probablemente debido a una leve similitud que existe en el hebreo cursivo entre el término ish, esposo de, y el término hebreo avi, padre de. Como quiera que haya sido, la evidencia es contundente. Queda claro que el texto hebreo de Mateo, preservado en el tratado Even Bohan de Shem Tov, registra Yosef, esposo de Miriam, y su comentario sobre el texto de Mateo lo evidencia. Por lo tanto, los escritos hallados con breves citas de Mateo hebreo que leen Yosef, padre de Miriam, presentan errores de amanuense, pues en las propias citas se evidencia que la genealogía es de Yosef, esposo de Miriam. Confirmamos pues que tanto en los manuscritos griegos como en los manuscritos hebreos se confirma que la genealogía de Mateo es de Yehoshua por línea de Yosef, el esposo de Miriam. Esto es todo por ahora. Continuaremos en una próxima parte. Si gustas de esta información, te pedimos por favor que la compartas y que te suscribas al canal. Bienvenidos al programa Contextos, no opiniones, programa en el cual respondemos a las preguntas que nos hacen llegar acerca de los textos judíos que el cristianismo llama Nuevo Testamento. Esta es la tercera parte de la respuesta a la pregunta ¿es Jesús hijo de José? En la primera y la segunda parte señalamos los textos que evidencian dos puntos importantes. Primero, que los registros genealógicos davídicos en los libros llamados Lucas y Mateo son de Yehoshua de Nazaret por la línea de Yosef, no por Miriam. En segundo lugar, que Yehoshua es llamado en varias ocasiones hijo de Yosef y por su parte Yosef es llamado su padre. E informamos que en contexto histórico, en la cultura hebrea, los derechos al reinado no se transmiten por adopción, como tampoco los derechos al sacerdocio de Aarón. En esta ocasión analizaremos algunas secciones de las narrativas del nacimiento extraordinario de Yehoshua según se narra en los libros Mateo y Lucas. Y veremos si estos textos, si estas narrativas contradicen lo antes dicho. Esto es que Yehoshua es hijo de Yosef.
Para comenzar, recordemos que el casamiento en el mundo hebreo consta de dos partes muy sencillas. Primero, el desposorio, tras el cual, social y legalmente, la mujer era considerada esposa del que la desposó, aunque no convivieran. La segunda parte es el casamiento en sí mismo, en el cual, pues, los casados pasan a vivir juntos en una morada. Según los textos en Mateo y Lucas, Yosef y su desposada Miriam aún no convivían juntos cuando ella quedó embarazada. Leemos en el libro llamado Lucas capítulo 1 desde el verso 26 al 38 que el mensajero fue enviado a una virgen o una joven desposada con un hombre llamado Yosef, de la casa de David. Repito, Yosef de la casa de David. El mensajero le dijo a Miriam: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Eterno le dará el trono de su padre David. Evidentemente, si David es llamado su padre, entonces la frase Hijo del Altísimo ha de comprenderse como un título honorífico. De hecho, nótese el tiempo futuro. Será llamado Hijo del Altísimo. El texto no dice es Hijo del Altísimo. Esto se debe a que los reyes de Israel, elegidos por designio del Eterno, son identificados como sus hijos, como el caso de David y su hijo Salomón. Por ejemplo, véase Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 10. Respecto a Salomón fue dicho: él edificará una casa a mi nombre, él será mi hijo y yo seré su padre. Lo mismo en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 6. Tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Véase también las otras citas que aparecen a continuación. Nótese también que fue Yosef, no Miriam, el identificado anteriormente por el autor como de la casa de David. Yosef de la casa de David. Por lo tanto, según el propio autor, el trono de David le llega a Yehoshua de Nazaret por la línea de Yosef de la casa de David, no por la línea de Miriam. Pero es aquí donde viene la confusión para el lector desconectado de la cultura hebrea. Pues según el propio texto, Miriam es una virgen o una joven aún en estatus de desposada. Sigamos leyendo el texto con mucho cuidado. Entonces Miriam dijo al mensajero: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Nótese que no conozco varón es un eufemismo de la lengua hebrea para decir aún no tengo relaciones conyugales, tal como dice en Génesis 4. Adán conoció a Javá, su esposa, y ella concibió. Entonces, conocer, repito, es un eufemismo de la lengua hebrea para hacer referencia a las relaciones maritales. El autor nos informó que Miriam estaba desposada a Yosef y ahora informa que, según Miriam, aún no había concretado el casamiento, es decir, la segunda fase del casamiento hebreo. En otras palabras, aún no convivían juntos. Por si quedara duda alguna, la respuesta de Miriam: no conozco varón, desmorona la opinión de que el mensajero se refería a un embarazo natural después del casamiento y una relación conyugal. Si fuera así, no tendría sentido alguno que Miriam dijera: no conozco varón. Es decir, aún no he cohabitado con varón. El asombro de Miriam por la noticia del mensajero da a entender al lector que el embarazo tomará lugar antes de concretarse el casamiento, es decir, antes de que los comprometidos convivan. Sigamos en el texto. Respondiendo el mensajero le dijo: viento sagrado vendrá sobre ti, poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Nótese, viento sagrado es
una expresión idiomática, es un hebraísmo, Ruach HaKodesh, que esencialmente describe en un lenguaje concreto la influencia del Creador en el mundo. Sigue el texto diciendo: por eso el sagrado o lo sagrado que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Nótese que se repite lo mismo dicho anteriormente. Será llamado. El texto no dice es Hijo de Elohim, sino será llamado, o sea, llegará a ser Hijo de Elohim. Esto es, repito, un término, un título honorífico para hacer referencia al rey de Israel elegido por designio divino, así como Salomón y David, pues fueron llamados hijos de Elohim por ser estos reyes de Israel elegidos por Elohim. Ahora veamos lo registrado en el libro de Mateo, capítulo 1, del verso 18 al 25. Esencialmente es la misma información, pero con otras palabras. Estando su madre desposada con Yosef, antes de que él la conociera, llegó a estar fecundada por el viento sagrado, esto es, el poder del Eterno. Nótese que el autor hace uso del mismo eufemismo empleado en Lucas, antes de que él la conociera, para decir antes de que tuvieran relaciones conyugales. En Mateo 1:19 se informa que al Yosef enterarse que Miriam estaba embarazada, no quiso convivir con ella. Y por la misma razón, en Mateo 1:20 se informa que en sueños se le dijo a Yosef: hijo de David, no temas tomar a tu esposa Miriam, ya que está fecundada por el poder del Eterno. Dando a entender que Yosef hasta este momento no se identificaba él mismo como padre del niño que Miriam llevaba en su vientre. Yosef la toma solo cuando se le informa que Miriam está fecundada por el poder del Eterno. En ambos registros, tanto en Mateo como en Lucas, el patrón es el mismo. En las narrativas del embarazo y nacimiento, solamente es Yosef el identificado como descendiente de David. Y a su vez, se nos informa que Miriam quedó fecundada antes de que ella establezca relaciones conyugales con Yosef. ¿Cuál es entonces el mensaje que ambos autores transmiten en estas lecturas? Evidentemente, el mensaje no es que Yehoshua no tiene padre biológico, pues los propios autores dicen que Yehoshua es hijo de Yosef. Por ejemplo, como citamos en la parte primera, Lucas 2:48, Miriam dijo a Yehoshua: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Lucas 4:22, ¿no es este el hijo de Yosef? Juan 6:42, la gente decía: ¿no es este Yehoshua el hijo de Yosef? Juan 1:45, Filipos halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como los profetas a Yehoshua el hijo de Yosef. Claramente el mensaje de esos autores no es que Yehoshua no tiene padre biológico. De lo contrario, ¿para qué llamar a Yehoshua hijo de Yosef si Yosef no es su padre? Los autores de estos textos no solo llamaron a Yehoshua hijo de Yosef una y otra vez, sino que los listados genealógicos davídicos son por la línea de Yosef. Y los derechos al trono de David, recuerden, en la cultura hebrea, no se transmiten por adopción. Aun si Miriam fuese descendiente de David, lo cual no dicen los textos, aún así una madre no transmite derecho al reinado. De manera que el mensaje que ambos autores transmiten definitivamente no es que Yehoshua no tenga un padre biológico. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Me gustaría sugerir que el mensaje está muy pero muy claro si leemos los textos sin prejuicios. Según los textos leídos, Yehoshua fue concebido dentro de un matrimonio cuando su madre Miriam estaba desposada con su padre Yosef. Los autores de estos textos atribuyen la fecundación al poder del Eterno, o en otras palabras, la unión de la materia masculina con la femenina fue llevada a cabo por el poder del Eterno sin una relación íntima por parte de sus padres. El rol de ambos padres
fue pasivo. Quien provocó el nacimiento del rey de Israel fue el Eterno. Esta es la imagen que nos dibujan los autores de Mateo y Lucas a simple vista. De hecho, similar a esta imagen la encontramos en el nacimiento de Yitzhak en Génesis 21:1. Y visitó el Eterno a Sara como había dicho, e hizo con Sara como había hablado, y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez. Y también en el primer libro de Shemuel, capítulo 2, verso 21, dice: visitó el Eterno a Haná y concibió y parió. Si deseas ver un análisis detallado del nacimiento de Yehoshua en el contexto judío del siglo I, te invito a que vayas a la descripción de este video. Allí verás un enlace que te llevará directamente a la conferencia. Y no olvides, si gustas de este contenido, compártelo y suscríbete al canal para que estés al tanto de las próximas charlas.